Avatar en un mundo más oscuro. 41. Reino Tierra del Sur. Aikanoi. La tierra retumbó, pero no por el control de la tierra. Tanto dentro como fuera de la fortaleza, los refugiados estaban todos asustados por la explosión que surgió del lugar que consideraban su esperanza de salvación. Por los espíritus. Lo que está sucediendo. Se acabó. La Nación del Fuego está atacando. Estamos todos condenados. Ah. Si bien la explosión destruyó efectivamente el túnel, también causó suficiente caos para hacer lo que Luca más necesitaba. Desviar la atención. Pasaron unos segundos desde la explosión. De repente, una silueta negra apareció en el borde de la zona boscosa, a varios cientos de metros de distancia. Resulta que tenía razón. Se dio la vuelta para mirar a Aikan, con numerosos pensamientos rondando su mente. Después de enterarse del plan de volar el túnel, Luca había pensado en aprovechar la explosión para escapar sin ser visto. Él tenía razón. Las patrullas de la muralla estaban demasiado preocupadas con la explosión de la bomba de gelatina de Minxia que nadie notó su partida. O incluso si lo hicieran, no lo harían, sus pensamientos satisfechos se vieron interrumpidos al ver lo que ocurrió a continuación. Bajo su mirada, se podía ver a algunos soldados del Reino de la Tierra saltando desde las paredes. Al unirse, los soldados del Reino de la Tierra inmediatamente movieron sus brazos. Retumbar. La tierra debajo de ellos sobresalió, levantando a todo el grupo antes de empujarlos hacia adelante. Parece que me he apresurado a tomar una decisión, pensó Luca con el ceño fruncido. Estaban persiguiéndolo. Está bien, es hora de irnos. Su figura se dio la vuelta antes de precipitarse hacia la oscuridad del bosque. Unos momentos después, el equipo que lo perseguía apareció corriendo donde él había estado por última vez y se desmontó de las rocas. Dispersaos. No podría haber ido muy lejos. Se dio la orden y los soldados se movieron en diferentes direcciones. Pasó el tiempo y después de muchos minutos de búsqueda, los soldados se reagruparon nuevamente. ¿Hubo suerte? Ninguno, señor. No había señales del intruso. Por nuestra parte tampoco hay nada. El soldado que iba al frente frunció el ceño. ¿Nada? ¿No hay huellas? ¿Pistas? Nada, señor. Sus huellas prácticamente se detienen en la entrada del bosque. Después de eso, pareció desaparecer en el aire. El ceño fruncido en su rostro se hizo más profundo. Después de un momento de silencio y... Regresen a la base, ordenó con una expresión desagradable. Un intruso desconocido escapó directamente de la base. Lo más probable es que también sea responsable del bombardeo. Debemos informar al capitán Lee lo antes posible. Era imposible tomar más medidas ahora que el enemigo aparentemente había desaparecido en el aire. Solo informando a su superior y recibiendo órdenes podría llevar a cabo el siguiente curso de acción. Lamentablemente, es posible que para ese entonces el enemigo ya se haya ido hace mucho. El grupo regresó a la fortaleza. Mientras tanto, y en lo alto de los árboles altos, Luca los vio partir mientras respiraba aliviado. Ya he pasado bastante tiempo aquí. Es hora de irme. Los giros y vueltas le hicieron sentir que había pasado mucho tiempo aquí cuando en realidad, apenas habían sido unas horas. En cuanto a emboscar a los soldados de abajo uno por uno mientras todavía lo buscaban y, sinceramente, no estaba de humor para emprender otra ola de asesinatos. Al observar la caótica fortaleza desde lejos, su mente no pudo evitar pensar en la guerrera Kyoshi y sus amigas. Sintió curiosidad por su destino. Buena suerte. Espero que por tu bien la ruta del alcantarillado sea un pasadizo real. Realmente esperaba que así fuera. Si no, entonces tal vez solo los espíritus podrían salvarlos. En cuanto a señalar el problema, Luca creía que la chica no era tan tonta como para no considerar el tema. Solo quería evitar pensar en ello, así que amablemente no se lo señalaría. En cuanto a tomarlos él mismo, no iba a cargarse con una tarea tan laboriosa. Con estos pensamientos, se alejó aún más de la fortaleza de Aikan, desapareciendo en la noche. La serie Avatar fue un programa encantador. ¿Cómo podía la realidad contrastar tanto con todo lo que recuerdo? El ceño fruncido en su rostro era bastante evidente. Se había detenido en Aikan pensando que era una forma rápida y sin estrés de llegar a Omasu. Resultó que se había visto involucrado en una conspiración en vivo. Estaba muy oscuro. Bueno, quizás si se hubiera registrado como refugiado normal, nada de esto habría sucedido. Pero es lo que hay. Ya basta. No más atajos ni desvíos. Iré directo a Omasu por mi cuenta. La gran ciudad de Omasu era solo un destino en su largo viaje.
Llegar a ella significaba más que simplemente escapar temporalmente de las garras de la Nación del Fuego. La general Onomu había estado escondida de su país durante un año, y la información de Ozai sobre su última ubicación era bastante insignificante. Durante sus viajes, había reflexionado sobre cómo exactamente iba a descubrir su ubicación real. El desierto de Siwon era demasiado grande. Si alguna vez iba a encontrar a su superior escondido, Luca nunca pensó que sería capaz de lograrlo por sí solo. Necesito ayuda, pensó. Y espero saber a quién pedirla. Pero eso lo dejaría para más adelante. Su objetivo principal ahora era llegar a Omasu. Aikan fue un encuentro verdaderamente desafortunado, por lo que Luca no quería involucrarse más en este tipo de eventos. La razón de que le sucedieran todas estas cosas terribles era la mala identidad que le habían dado al entrar en este mundo. Si fuera un simple soldado de la Nación del Fuego, un soldado del Reino Tierra o incluso un maldito refugiado, su vida no sería tan complicada. Escapar de Eibai, escapar de la Nación del Fuego en el bosque de la Villa Senlin, escapar del barco de Zuko, escapar de la prisión y ahora escapar de esto. Si se encontraba en otra situación terrible de la que tuviera que escapar, juró por las fuerzas que lo trajeron allí que se volvería loco. Hasta el punto que empezó a especular si cosas como la voluntad del mundo de esas novelas realmente existían. ¿O acaso su falta de suerte de su vida pasada lo siguió hasta esta? No, con tan malos acontecimientos, ni siquiera él tuvo tanta mala suerte. Sí, es oficial. Este cuerpo era el problema. Por favor, por favor, por favor que no haya más circunstancias inesperadas. Mi vida ya es bastante dura así como está. Reino Tierra del Noreste. Ellos no saben. Base secreta de Daily Lago Laogai. Golpe, 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 golpe. El sonido de pasos resonó en la capa oculta debajo del lago Laogai. Dentro de la zona agraria de Ba Sing Se, nadie podría imaginar que debajo del famoso lugar de vacaciones había una prisión de alta seguridad. Soy Joder. Bienvenidos a Ba Sing Se. No hay guerra dentro de los muros. Aquí estamos a salvo. Seguro que tenemos suerte de tener nuestras paredes para crear orden. Al pasar, se podía escuchar la habitual sesión de lavado de cerebro que se desarrollaba en la habitación a su izquierda. Si recordaba correctamente, el agente Yuan debería ser el que dirigiera la clase de corrección mental para la nueva generación de Joder. ¿O fue el agente Yun? Honestamente, Lon Feng no podía recordarlo, ni le importaba lo suficiente como para hacer un esfuerzo adicional para movilizar sus células cerebrales para hacerlo. Como gran secretariado, era mejor dejar en manos de los Daily de rango inferior tareas como tratar con la chusma común. Eran más que capaces de manejar estos asuntos sin su supervisión. No le correspondía a él ocuparse de tales tareas. Después de todo, tenía cosas mucho más importantes de las que ocuparse en la superficie. Te preguntarás qué. 1. En realidad. Gobernar como rey, ejem. Eso significaba, llevar a cabo sus importantísimos deberes como gran secretario y consejero leal del 52º rey de la tierra Kuei. Para no molestar a su majestad y afligirlo con las cargas de ser gobernante, Lon Feng se había puesto como objetivo personal supervisar todo lo que sucedía dentro de Ba Sing Se. Desde los informes diarios del sector agrícola, el aumento del número de refugiados en el círculo inferior, hasta los movimientos de los nobles y la situación de la Gran Guerra, todos estos eran temas que eran conocidos por todos, y casi todo el mundo, excepto los hijos inocentes e ignorantes de las familias de clase alta, lo sabía. Todos excepto una persona. El llamado gobernante del Reino Tierra. El monarca de la Tierra, el rey Kuei. Así es. El digno líder del Reino de la Tierra no tenía idea de que el mundo en el que vivía estaba actualmente en guerra y que había estado así durante casi 100 años. Todo esto fue gracias al arduo trabajo y la influencia de Lon Feng, y fue mejor para él que la situación permaneciera así. Para que su control sobre la ciudad permanezca, las noticias de la guerra de los 100 años nunca deben llegar a oídos del rey de la tierra. Después de todo, él estaba haciendo un mejor trabajo administrando la ciudad que los linajes reales anteriores. Al menos, eso creía él. Por lo tanto, la gran mayoría de los refugiados estaban destinados a permanecer en el anillo inferior. En cuanto a los que lograron llegar a las zonas media y alta de la ciudad, para eso estaban las sesiones de lavado de cerebro. No solo necesitaba estar atento a los acontecimientos diarios de la ciudad, sino que también necesitaba vigilar estrictamente los pequeños movimientos del Consejo de los Cinco. Aquellos ancianos que constantemente intentaban socavar su poder lo estaban poniendo seriamente de los nervios. Pero ese no era el punto. Todo esto significaba que estaba muy ocupado. Así que aquí viene la pregunta.
¿Qué exactamente llevaría a un hombre tan ocupado a tomarse un tiempo libre de su agitada agenda para venir a la prisión subterránea del lago Laogai? Un grupo de agentes Daily que patrullaban le hicieron una reverencia a su llegada. Long Feng pasó caminando sin siquiera saludar. Era el protocolo habitual. La calma y el silencio acompañados de las brillantes luces verdes colgadas en las paredes daban a la atmósfera una sensación bastante sombría. Golpe, 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 finalmente, los pasos se detuvieron. El hombre, de cabello negro, piel pálida y ojos color verde jade, vestía una larga túnica china de maestro, y estaba de pie frente a una puerta de piedra cerrada. La base bajo el lago Laogai tenía muchas cámaras, algunas utilizadas como instalaciones de entrenamiento. Pero aquella no era la entrada a una de esas instalaciones de entrenamiento, sino la entrada a una instalación de contención. Retumbar. Con un ligero toque, la puerta de piedra se abrió, revelando lo que había dentro. La cámara era bastante grande, con paredes de textura suave y linternas verdes que iluminaban el área. Pero lo más llamativo fue ver un cuerpo humano tendido al final de la habitación. El ruido que hizo la puerta de piedra pareció despertar a la figura que estaba apoyada contra la pared. Sus párpados se abrieron lentamente, dejando al descubierto un par de pupilas de color ámbar. Al ver a la persona en la puerta, esos ojos se entrecerraron enormemente para formar una mirada amenazante de proporciones épicas. Ha pasado algún tiempo desde mi última visita. Un mes más o menos, si no me equivoco. Lo dijo con una voz profunda y llena de indiferencia. Golpe, golpe, golpe. No lo soy, prestigioso general. Como dentro del cuartel general secreto de Daily, estaba encarcelado el ex general del ejército de fuego Onomu. Nueva semana, nuevo capítulo. Más piedras de poder. Reino Tierra del Noreste, lago Laogai. El ruido que hizo la puerta de piedra pareció despertar a la figura que estaba apoyada contra la pared. Sus párpados se abrieron lentamente, dejando al descubierto un par de pupilas de color ámbar. Al ver a la persona en la puerta, esos ojos se entrecerraron enormemente para formar una mirada amenazante de proporciones épicas. Ha pasado algún tiempo desde mi última visita. Un mes más o menos, si no me equivoco. Lo dijo con una voz profunda y llena de indiferencia. Golpe, golpe, golpe. No lo soy, prestigioso general. Y no hubo respuesta. La general permaneció en silencio y solo le dirigió a Long Feng una mirada fría. Oh, no me mires así. Haces que parezca que yo, al notar su silencio, una sonrisa siniestra se abrió paso por sus labios mientras continuaba hablando. Sin embargo, su expresión cambió drásticamente a mitad de la oración. Bajo la mirada de Long Feng, la general de repente inhaló bruscamente, sus pulmones absorbieron una gran cantidad de aire que se mezcló con el ki que creó las llamas en una fracción de segundo. Luego, empujó su cuerpo ligeramente hacia adelante y exhaló. Lo que salió de sus labios agrietados no fue aire, sino una gran bola de fuego de proporciones enormes. Retumbar. El área donde se encontraba Long Feng estaba envuelta en llamas mientras el maestro fuego liberaba el aliento de fuego durante unos buenos 4 segundos antes de detenerse. Ja, 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 una ola de cansancio la golpeó como la marea a la orilla del mar, haciendo que su bien desarrollada zona del pecho subiera y bajara mientras gotas de sudor emergían por todo su cuerpo. Sin embargo, su mirada feroz, casi caníbal, permaneció fija en el área donde una vez estuvo el gran secretariado para ver los resultados de su recién lanzada explosión de fuego. ¿Por qué no me sorprende? El humo se disipó, revelando un muro de tierra sólida erigido desde el suelo. La zona frontal que sufrió la peor parte del ataque quedó quemada, mientras que la voz de Long Feng emergió desde detrás de ella. Golpe. Golpe. El gran secretariado salió del muro de tierra que había erigido para defenderse. Su anterior sonrisa maliciosa había desaparecido y había sido reemplazada por un ceño fruncido y una expresión ligeramente desagradable. Aquellos ojos verde jade miraron fijamente a sus ojos color ámbar que no mostraban nada más que frialdad y desafío. Mientras se quitaba el polvo imaginario del cuerpo, Long Feng continuó. Estás desperdiciando el poco ki que puedes reunir por un momento de satisfacción. Parece que las sesiones de conversión mental han hecho poco para moderar tu temperamento fogoso. Mientras hablaba, su expresión pronto volvió a ser de indiferencia. Se detuvo donde estaba y se negó a avanzar un paso más. No estaba dispuesto a correr el riesgo de recibir otra explosión en la cara a pesar de su apariencia aparentemente agotada. Era cierto que la gran mayoría de los maestros fuego tienen personalidades que podrían compararse con volcanes en erupción. TCH, irritable como siempre. Onomu no respondió a su declaración.
Su rostro no mostraba sorpresa, frustración o angustia por el hecho de que su ataque no tuviera resultados. Se estaba haciendo cada vez más difícil quemar a estos bastardos después de los primeros 5 a principios de año. Al ver los resultados, su cuerpo se apoyó nuevamente en la pared detrás de ella mientras recuperaba su posición cómoda. Sus piernas estaban encadenadas y sus manos estaban atadas con esposas de acero resistentes al fuego, lo que garantizaba que no pudiera usar fuego control para escapar. Había sido así durante mucho tiempo. Hace meses, cuando la encarcelaron aquí por primera vez. Cuando volvió a estar completamente insensible, el humor de Long Feng se volvió sombrío. 9 meses y 23 días y... Calculó el tiempo, exactamente el tiempo que había pasado desde que capturaron a Onomu. Había estado así unos meses después de su arresto. Desde su carácter ruidoso y sarcástico con gotas de sarcasmo durante la conversación, hasta la prisionera fría y silenciosa que no decía ni una palabra ni siquiera cuando le hablaban. Entonces, supongo que no has recuperado el sentido común y me has dicho lo que quiero saber, ¿verdad? Y... Sí, Long Feng tampoco lo creía. Ya la había traicionado una vez. Si ella era lo suficientemente crédula como para decirle lo que quería, entonces tendría que preocuparse de si algo andaba mal con la información que le dio o si se había vuelto loca por el aislamiento, el hambre y la debilidad. De todos modos, él siguió preguntando. Después de todo, solo las personas incivilizadas nos molestarían en mantener una etiqueta básica. Como protectores del patrimonio cultural de Ba Sing Se, sería desagradable que ocurriera una situación así. Sin embargo, el hecho de que ella se negara a abrir la boca voluntariamente no significaba que no existieran otros métodos. Bueno, veamos hasta dónde llegan los agentes con ella. Pensó un momento. Onomu, el rey tierra te ha invitado al lago Laogai. Esas palabras parecieron activar un interruptor y su cuerpo se puso rígido. Esos ojos color ámbar perdieron el foco momentáneamente antes de agrandarse. Es un honor para mí, un honor para... Comenzó bien, hasta que no fue así. La expresión del gran secretariado se endureció una vez más cuando el interruptor que había accionado pareció haberse atascado. Se quedó así, parpadeando entre encendido y apagado durante varios segundos, hasta que, las pupilas agrandadas de Onomu de repente se encogieron de nuevo a la normalidad, y una resistencia desenfrenada emergió una vez más. Pobre. El tartamudeo cesó, seguido por un gruñido y un gemido cuando el general rebelde levantó su mano encadenada hacia su cabeza. Sintió una sensación punzante en la cabeza, como si le estuvieran pinchando el cerebro con agujas. Después su cuerpo se estremeció levemente y pareció debilitarse aún más. Increíble, pensó Long Feng mientras se acariciaba la barbilla. Nunca antes había visto a alguien tan resistente al lavado de cerebro. ¡Qué voluntad tan fuerte! La reacción de Onomu fue la reacción que enfrentó por resistirse con fuerza a los esfuerzos de control mental de Dai Li. Para conseguir lo que quería después de recibir los planes de la Guerra de la Nación del Fuego, Long Feng había optado por lavarle el cerebro al General del Fuego para que revelara todo lo que sabía. Sin embargo, lo que inicialmente le pareció una tarea fácil resultó ser muy laboriosa. Desde el día en que fue capturada, aún no se había roto. Eso fue hace 9 meses. Si no fuera por el hecho de que hubo resultados graduales a lo largo del tiempo después de repetidas sesiones, habría concluido que las técnicas de lavado de cerebro de Kylie eran ineficaces y, por lo tanto, un fracaso. Pero así fue. Lentamente, pero con seguridad. Todo comenzó con un momento de desconexión. Con sesiones constantes de observación de la luz de la linterna giratoria, habían avanzado lo suficiente, lo que los llevó al punto en el que se encuentran hoy. Mírate, dijo mientras observaba a la mujer respirar con dificultad. El otrora gran general Onomu, ahora un traidor, solitario y prisionero, encadenado al suelo en una celda de la prisión. Todo por un linaje que no tiene nada que ver contigo. Es como dice el dicho. Oh, cómo han caído los valientes. ... No hubo respuesta. Al ver su miserable estado, resistió el impulso de dejar que esa siniestra sonrisa volviera a sus labios. En verdad, no había nada más satisfactorio que dominar a la gente. Y personas como esta mujer antes que él solo hicieron que la sensación de logro fuera aún mayor. Tu voluntad y tus esfuerzos por resistir son notables. Tal vez los más fuertes que he visto nunca. Eso, lo admito con dignidad. Onomu apretó los dientes. Pero, por desgracia, la fuerza de voluntad no es suficiente. Se te acaba el tiempo, Onomu. Tarde o temprano me darás la información que busco. En ese momento se tocó la barbilla y pareció caer en la contemplación.
Por supuesto, siempre existe la posibilidad de que pronto dejes de tener valor. Retumbar. En ese momento, el sonido de la entrada abriéndose llegó a sus oídos. Después de eso, un agente de Tai Li entró en la celda de la prisión. Ah. Long Feng levantó una ceja. ¡Qué momento tan oportuno! El agente Dai Li, vestido con una túnica verde y un sombrero redondo sobre la cabeza, se acercó y se arrodilló detrás de él. Señor Gran Secretariado, la red de espionaje infiel. Continúa, dijo con apatía y sin darse la vuelta. Dai Li se quedó paralizado por un momento. Su mirada se dirigió hacia Onomu, que estaba arrodillado, con una breve vacilación. Sin embargo, fue solo por un segundo. Hemos recibido el último informe del equipo 7. Los jabalíes voladores se han puesto en contacto con el gremio. Algunos miembros del equipo 7 han seguido a los cazadores de cabezas de Yudao, que ahora se han infiltrado en un crucero de la Armada de Fuego y se dirigen a la ciudad capital en este mismo momento. Oh, ahora a mí. Dijo mientras se acariciaba la barba. Un brillo brilló en sus ojos. El sello dorado del jabalí volador. Parece que no soy el único que le da importancia a este linaje a pesar de su caída en la irrelevancia. ¿No estás de acuerdo? Habló mientras observaba atentamente sus expresiones faciales. El ligero e imperceptible cambio en su rostro fue capturado con precisión bajo sus ojos, provocando que su placer aumentara. Entonces, dime cómo se siente saber que el linaje que tanto te ha costado mantener oculto pronto será revelado. HMPH. Un resoplido frío brotó de sus fosas nasales. Fue molesto hablar y no recibir respuesta. No importa. Como dije antes, y se dio la vuelta y el placer y la satisfacción se desvanecieron cuando su prisionera permaneció inmóvil. Golpe, 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 conseguiré lo que quiero. Ya sea de ti o de otros. Después de caminar una distancia considerable, el agente Dai Li se levantó de su postura arrodillada y se giró para seguirlo. Y cuando eso suceda, ese último linaje se extinguirá junto con el poco valor que te quede. Esas fueron sus últimas palabras al llegar a la puerta. Extendió su mano para abrirla cuando y aquí. La prisionera finalmente habló. ¿Ah, sí? Long Feng levantó una ceja. Oh, lo siento, no entendí bien eso. Giró la cabeza para revelar su perfil. La mirada de Onomu se fijó en ese perfil. Abrió sus labios agrietados para hablar de nuevo, su voz no era tan débil como antes. Cuando salga de aquí. Aquellos ojos color ámbar brillaban con una intensidad ardiente. Su voz sonaba ronca y cansada, como si estuviera agotada. Sin embargo, las siguientes palabras no transmitían ese cansancio. Haré que tu cabeza sea asada en una estaca. Y la carne pálida de tu cadáver será usada como alimento para los caballos avestruces que tus soldados montan. La frase era venenosa, cada palabra prácticamente destilaba malicia mientras sus ojos tenían una mirada caníbal tan aterradora que le provocó escalofríos en la columna vertebral a la gente. El agente Dai Li que estaba detrás se estremeció al pensarlo. HMPH. El rostro de Long Feng se volvió sombrío. En ese caso, esperemos y veamos exactamente cómo sucederá eso. Dijo antes de salir por la puerta. El agente Dai Li siguió rápidamente sus pasos. Las luces se atenuaron y el sonido retumbante de la puerta al cerrarse llegó a sus oídos. Aquella expresión ardiente pronto volvió a la calma. La mente detrás lleva numerosos pensamientos y el corazón, un estado de ánimo inestable. Mientras tanto, al salir de la celda de la prisión, la mirada sombría de Long Feng se desvaneció en indiferencia cuando vio a un agente Dai Li haciendo guardia a un lado. Como gran secretario del Reino Tierra, prácticamente prestaba atención a su imagen y expresión en todo momento. No podía permitir que lo vieran tan triste con tanta frecuencia. El agente también salió de la celda de la prisión y se situó detrás de él, a su izquierda, mientras el otro que custodiaba la puerta se movía a su derecha. Parece que las familias nobles ya no pueden guardar silencio. Los agentes de Dai Li permanecieron en silencio y no respondieron. No importaba. Long Feng no esperaba que contribuyeran. Golpe, golpe, golpe. El grupo comenzó a caminar, aparentemente en dirección al estudio privado de Long Feng. ¿Cuántos son los responsables? Aparte del jabalí volador. Señor desconocido, respondió esta vez. Sus movimientos son particularmente discretos. Parece que es mejor que solo uno de ellos se destaque al descubierto. Los más difíciles de tratar. Las palabras hicieron que Long Feng frunciera el ceño. Parece que tendremos que redoblar nuestros esfuerzos, murmuró, manteniendo aún esa expresión indiferente.
Otro linaje, por débil que sea, puede poner en peligro todos nuestros esfuerzos. Incluso podría provocar disturbios civiles en Basingse. Años de silencio han hecho que estos nobles sean más inteligentes. Ahora buscan formas de eludir directamente la autoridad del rey de la tierra. ¿Deberíamos deshacernos de ellos? Preguntó el agente de la izquierda. No, respondió de inmediato. Es demasiado peligroso para una confrontación directa. A diferencia de los otros, los que toman la iniciativa esta vez tienen una línea de vida muy alta. A menos que queramos el caos, son ellos a quienes específicamente no podemos tocar. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Ahora? Aquellos ojos verde jade brillaron con un toque de astucia mientras caminaban por el pasillo. Ahora, veamos si todavía podemos manejar esto, en silencio. Intensifiquen sus esfuerzos para investigar a los demás. Tiene que haber más ayuda oculta. Preferiblemente, alguien con quien podamos lidiar fácilmente para asustar a los demás. Dile a los otros agentes que aceleren las sesiones mentales sobre la General Onomu. Una vez que se derrumbe, tendremos la iniciativa. ¿Y qué pasa con los equipos de exploración? Avisad al equipo 7 para que lo siga en caso de que haya resultados de su parte antes de que se resquebraje la General, para que no nos pille desprevenidos. ¿Y cuáles son las reglas para el compromiso? ¿Contra la Nación del Fuego? Lo que consideren necesario. ¿Contra los cazarrecompensas? Observar y esperar. Atacarlos una vez que encuentren la información que buscamos. Contra la fuerza militar más hábil del reino de la tierra, ¿cómo podrían resistirse unos pocos cazarrecompensas? ¿De verdad crees que esto servirá de algo? Aunque se han vuelto más inteligentes, todavía está lejos de ser suficiente. Probablemente ni siquiera sepan que los estoy siguiendo. A Long Feng no le importó mucho este aspecto. Ahora su atención estaba mejor concentrada en investigar qué clanes debían ser derrotados primero. Como usted ordene, señor. Bien. Estás despedido. Hay una cosa más que informar. HMM. Eso lo sorprendió. ¿Qué más podría haber? ¿Más rumores sobre el avatar? ¿Qué? Ha habido actividad a lo largo del mar oriental. ¿Mar del Este? Long Feng frunció el ceño. Si no recuerdo mal, esa es la zona de las escasas flotas de la tribu del agua. Las flotas eran un poco exageradas. Esos lamentables combatientes de la tribu del agua ni siquiera tenían 10 naves en su poder. Todo lo que pudieron hacer fue emboscar a los cruceros de la armada que estaban solos en los últimos 2 años. Bastante patético si le preguntas a él. Sí. ¿Qué habrán hecho que merezca atención? No son ellos los del Gran Secretariado. Son los cráneos destrozados. Ruido sordo y... Los pasos se detuvieron. Los agentes que estaban detrás de él no pudieron ver el ceño fruncido que apareció en el rostro de Long Feng. ¿Son esos bárbaros? En la afirmativa. ¿Qué pasó? Los equipos 1 y 4 enviaron un mensaje diciendo que las flotas de la tribu Agua se cruzaron con una nave de los cráneos destrozados hace unas horas. ¿Y cuáles fueron los resultados? No lo sabemos, señor. El equipo 1 y el 4 han perdido contacto permanentemente. El último reconocimiento informa de los restos de las naves de la tribu Southernbatter. No quedó nada. Al instante, su rostro se arrugó. ¿Qué significó perder el contacto de forma permanente? Puede que en otras situaciones exista incertidumbre, pero en esta no. Había un 90% de posibilidades de que los agentes Daily que formaban esos escuadrones estuvieran muertos. El 10% restante era la remota posibilidad de que uno de ellos lograra escapar. Han estado en silencio durante años. ¿Qué demonios están tramando ahora esos cultistas de la muerte? No tenemos idea, señor. Estamos rastreando sus barcos a lo largo del Mar del Este para obtener más información. ... Hubo un momento de silencio. Hasta que, muy bien. Y... Continuó caminando. ¿Deberíamos retirar a los equipos que están en el lugar? No, dijo Long Feng con voz suave. Esos cultistas son demasiado peligrosos para dejarlos sin vigilancia. Las amenazas potenciales a Basing se deben mantener bajo estrecha vigilancia. En cuanto a las reglas de enfrentamiento, evitar y evadir. Asegúrese de enfatizar ese punto. No podemos permitirnos perder más equipos a causa de esos monstruos asesinos. Sí, señor. Debajo de la fachada indiferente del Gran Secretariado había una mente trabajando a toda marcha. Una premonición siniestra lo invadió por un momento cuando la luz emitida por las linternas verdes cayó en sus ojos. Se propuso resolver los problemas internos de Basingse. Vagamente consciente de que en el mundo elemental, algo grande se estaba gestando.
Cronología de Avatar y día exacto del libro 1 Agua, episodio 12. Nombre original de la línea de tiempo. La tormenta. Nuevo nombre de línea de tiempo después de Butterfly Effects. Nuevos efectos de la línea de tiempo. Debido a que la aldea Senlin fue destruida debido a la presencia de Luca, Aang y el equipo Avatar no salvaron la aldea de Eibai. Por lo tanto, Aang nunca fue al reino espiritual, nunca habló con Avatar Roku, todavía, y nunca fue a la isla creciente en la Nación del Fuego en el solsticio de invierno. Efectos primarios. Los episodios 7 y 8 del libro 1 nunca sucedieron. Zuko no persiguió a Aang hasta la Nación del Fuego, Aang no recibió la advertencia de Roku. Los sabios del fuego nunca fueron tildados de traidores por Zhao y Zhao nunca tuvo un altercado ni con Zuko ni con el Avatar. Efectos secundarios. Libro 1 El 9, el pergamino del agua control, tampoco sucedió nunca. Debido a los cambios de humor de Aang y nunca recibir la advertencia de Avatar Roku, el equipo no se detuvo a descansar cerca de un río, Aang no se estresó por tener muy poco tiempo para dominar los otros tres elementos, Katara no se ofreció a enseñarle a Aang lo poco que sabía, por eso, no hicieron que sus suministros se tiraran por el río como resultado de sus celos del talento natural de Aang después de que comenzaron a hacer agua control y su deseo de demostrar que era mejor. Por lo tanto, nunca fueron al muelle de los comerciantes sórdidos para recomprar suministros, Aang nunca recibió el silbato bisonte usado más adelante en la serie para Appa, Katara nunca se encontró con el pergamino del agua control, nunca lo robó, nunca atrajeron la atención de Zuko y siguieron con sus vidas. Efectos terciarios. El libro 1 10, Jet, sucedió, pero con finales diferentes. El equipo conoció a Jet y a los luchadores por la libertad en circunstancias similares, descubrieron que Jet estaba planeando destruir la pequeña ciudad de Gaipan y eliminar a todos los que estaban allí, con la diferencia de que Sokka no pudo detenerlo. Todos en el pueblo murieron. Jet fue golpeado hasta quedar hecho papilla por una furiosa Katara. Aang fue golpeado una vez más con fuerza y se entristeció por la pérdida de tantas vidas. Fin de la historia. Libro 1 Ep 11, la gran división no sucedió. Aang y el resto de la pandilla llegaron al cañón varios días antes de lo esperado y no se encontraron con las tribus Zan y Ganjin, no mediaron la paz entre los clanes en guerra y usaron a Appa para llegar al otro extremo del cañón sin tener que pasar por el problema de los rastreadores del cañón. En cuanto al destino de las dos tribus en la línea de tiempo original sin el Avatar, lo adivinas. Lo que nos lleva a este punto. Libro 1 Ep 12, la tormenta. Ahora, aquí está la diferencia. El equipo llegó mucho antes de lo previsto. Por lo tanto, pasaron por alto la pequeña aldea sin que Aang tuviera que huir por la depresión cuando un anciano lo acusó de abandonar el mundo y a su gente y Katara tuvo que ir a buscarlo. Como llegaron antes, Sokka nunca fue a pescar con el anciano durante el día de la tormenta. Nunca necesitaron que lo rescataran y nunca se resfriaron después de estar expuestos a la tormenta como resultado. Por lo tanto, el día en que se produciría la tormenta real, el equipo Avatar ya se había saltado esa parte del mapa y eran otra persona completamente distinta. Sin embargo, el príncipe errante Zuko no la estaba pasando bien. Debido a que no habían causado un escándalo en todos los lugares a los que iban debido a los cambios en la línea temporal, a Zuko y su equipo les estaba resultando mucho más difícil descubrir el rastro del Avatar. No solo no estaban cerca del pequeño pueblo pesquero durante el momento de la tormenta, sino que estaban varios pasos atrás. De todos modos, Hiro le explicó a la tripulación cómo Zuko consiguió su cicatriz. Tenga en cuenta que después del Ep 12, la tormenta, está el Ep 13, el espíritu azul, donde Aang es capturado por los arqueros Yuyan después de salir a buscar medicinas para Sokka, quien cogió fiebre debido a que estaba en el mar cuando golpeó la tormenta, línea de tiempo antigua. Los efectos del aleteo de una mariposa se hicieron evidentes. Ahora era el momento de que los resultados se fueran revelando poco a poco. Hola, chicos. Perdón por la demora en la actualización. Me encontré con un obstáculo y pasé los últimos días pensando cómo incorporar la flexión en los próximos capítulos. De cualquier manera. Nueva semana, nuevo capítulo. Que las piedras de poder empiecen a llegar. Disfrutar. Reino Tierra del Noroeste, Fortaleza de Powai. Gracias por su hospitalidad, coronel, dijo el pequeño capitán An, que se encontraba en lo alto de un puesto de guardia en las murallas interiores, dirigiéndose al hombre que estaba frente a él con una ligera reverencia. No hay problema, capitán, respondió el coronel con apatía. Después de todo, le debo un favor. Y estamos todos juntos en esta guerra. En lo que respecta a la caza de rebeldes, siempre que no interfiera en nuestros esfuerzos por hacer nuestro trabajo, tiene mi apoyo.
Coronel Shine, oficial supervisor del fuerte Poway. Un hombre solo unos centímetros más alto que el mismísimo capitán. Ann asintió, su mirada se dirigió hacia abajo y un destello de envidia apareció en sus ojos. Son maravillosos, ¿no? Una sonrisa apareció en el rostro de Shino al ver la dirección de su mirada. En efecto, dijo el capitán sin ocultar su envidia. Los soldados con tanta precisión son un bien escaso. Todos y cada uno de ellos, asintió Shino. Entiendo cómo te sientes, Ann. Yo personalmente sentí lo mismo hace 8 años, cuando tomé por primera vez el control de esta fortaleza. Shino recordó ese día. El día en que los arqueros Yuyan demostraron sus habilidades ante sus ojos. Casi hizo el ridículo al verse con la boca abierta. ¡Qué lindo! Abajo. Una flecha atravesó el aire y dio en el blanco con precisión. Un momento después, otra flecha la atravesó y la partió por la mitad. Pasó otro segundo y 2 flechas más la atravesaron y la partieron por la mitad, una tras otra. ¡Qué habilidad, qué precisión! A pesar de que no era la primera vez, Ann todavía se sentía embriagado por la maravillosa demostración de habilidad que tenía ante sí. Sus ojos brillaban como los de un hombre privado de que de repente ve una después de años de abstinencia. Ojalá tuviera arqueros así bajo mi mando y... Si hubiera contado con guerreros así, aquel maldito rebelde no habría escapado tan lejos de su alcance. Al menos, eso fue lo que concluyó. Los arqueros Yuyan eran tan legendarios como su precisión y habilidad con el arco. Todos y cada uno de ellos se jactaban de tener un índice de éxito del 100% en la finalización de misiones. Más de una docena de hombres, ninguno había fallado en ninguna de las tareas que habían emprendido. Desde la caza de rebeldes hasta los asesinatos y la desarticulación de las fuerzas enemigas, todo perfectamente ejecutado, sin fallas. Existían registros de que sus predecesores retirados destruyeron 5 fortalezas del Reino Tierra sin ayuda de ningún tipo en una semana durante los primeros años de la guerra. Estos jóvenes que mostraban sus habilidades a continuación eran el equipo más selecto de la Nación del Fuego. Tanto es así que Ann estaba seguro de que el coronel Shino preferiría sacrificar un pequeño ejército de soldados que perder uno solo. En comparación con ellos, June, la cazarrecompensas, simplemente no estaba a la altura. Después de todo, tenía una alta tasa de éxito en las misiones, pero no era perfecta. Los Yuyan eran exactamente lo que Ann necesitaba. Por supuesto, solo podía pensar eso en su corazón sin atreverse a expresarlo. Porque en el momento en que lo hiciera, Ann estaba seguro de que el tranquilo coronel cambiaría su actitud más rápido de lo que pudiera decir la palabra Agni. Si estos arqueros estuvieran bajo su mando, tampoco consideraría tal posibilidad. Su habilidad es un deleite para la vista. Les agradezco una vez más por hospedarme. Ahora debo irme. De cualquier manera, el coronel había sido de gran ayuda. Si quería seguir el ritmo de June, tenía que volver a su crucero en menos de una hora. Sus palabras hicieron que Shino frunciera el ceño. ¿Está seguro, capitán? El cielo está nublado y mis hombres me dicen que se acerca una fuerte tormenta. Ambos miraron hacia arriba. El cielo soleado había desaparecido y sobre él se cernían nubes oscuras. Ann correspondió al ceño fruncido del coronel. Cuando la madre naturaleza estaba de particularmente mal humor, ni siquiera la pesada masa de acero en la que viajaban podía soportar su temperamento. Si las cosas empeoraran, su crucero podría ser tragado por el océano. No sabemos qué tan grande será, pero siempre es mejor prevenir que curar. Deberías considerar quedarte hasta que pase la tormenta. Extendió una invitación. Ann reflexionó. Realmente no estaría de más tener cuidado. Sin embargo, gracias, coronel Shino, dijo. Pero el tiempo no espera a nadie. Cuanto antes me vaya con mi tripulación, más rápido podré atrapar a mi objetivo. Si tarda demasiado, el rastro podría volverse más frío de lo que ya es. Oh. Alguien más podría ganarme la partida. Un pensamiento interior. ¿Quieres que te ayude a difundir la noticia? Puedo enviar un mensaje al alto mando para avisarles que el objetivo ha escapado de tu jurisdicción. Eso no será necesario, porque yo ya lo he hecho. Muy bien, asintió Shino mientras se daba la vuelta y comenzaba a caminar. Te deseo una salida segura de mi puerto y un viaje seguro en tu búsqueda. Cuídate. La figura del coronel alejándose cayó ante sus ojos. En ese momento, el cabo Wei, que estaba a un lado, habló. Señor, ¿realmente informamos al alto mando? El rostro de Ann se volvió frío. No, idiota. El cabo tembló levemente. Una expresión vacilante apareció en su rostro antes de continuar. Perdóneme, señor, pero ¿por qué?
Lo que hemos recibido es una simple orden del alto mando de que el perpetrador se encuentra dentro de nuestra jurisdicción. Ahora el rebelde ha escapado hacia Omasu, una zona fuera de mi jurisdicción en la que no puedo seguirlo. Una vez que se publique la noticia, se publicará una orden de recompensa completa en todos los puestos de avanzada de la Nación del Fuego. Todos los oficiales de alto rango, soldados y mercenarios estarán buscándolo, lo que me hará un error permanente y hará que mi trabajo sea aún más difícil. Esta era la verdad. La orden anterior era simplemente un mensaje enviado a los puestos de avanzada dentro de una región específica. La noticia de la existencia de Luca no se había extendido más allá del oeste y suroeste del Reino de la Tierra, ya que el alto mando simplemente asumió que un rebelde fugitivo sería fácilmente capturado y asesinado. Así que la recompensa en sí no era muy alta. Apenas 45 monedas de oro. La mayoría de los oficiales de alto rango lo tomarían como un salario efectivo de 1 a 2 meses dependiendo del rango, Zuko excluido. El príncipe no recibe ni un centavo de apoyo por perseguir al avatar por todo el mundo. Es por eso que consideró capturar a Luca. Porque para un príncipe desterrado sin ingresos, 50 monedas de oro es mucho dinero. Era necesario, si no, el ex príncipe podría terminar en la ruina algún día. Bastante triste si me preguntas, pero eso cambiaría una vez que se publicara una recompensa oficial a nivel mundial. No solo tendría que decirle al alto mando que el rebelde escapó, sino que también tendría que dar detalles precisos de cómo y bajo qué circunstancias en el infierno. Esto fue principalmente para que se pudiera juzgar con precisión la capacidad de Luca para colocar la información adecuada en la orden de recompensa. Sin embargo, además del desastre anterior que fue la masacre de Eibai, eso también significaría revelar que Luca había escapado de sus garras y había matado a varios de sus hombres en el camino. El escenario anterior donde escribió al alto mando simplemente explicaba las pérdidas infligidas por el espíritu de Eibai. No el hecho de que Luca había escapado. Eso sería otra mancha en su historial, poniendo de relieve su infidelidad e ineficacia. El objetivo de contratar a June era asegurarse de que Luca fuera capturado rápidamente antes de que se publicara algo. Desafortunadamente, estaba limitado a su puesto y área de jurisdicción. A diferencia de cierto príncipe desaparecido, no tenía la autoridad ni la libertad para deambular en busca de un objetivo. Para ello, su rango debía alcanzar el mínimo de comandante o coronel, como Zhao. Así que solo podía optar por la siguiente mejor opción. ¿Cómo pudo ir y dispararse en el pie y al mismo tiempo crear competencia para sí mismo? No más preguntas, dijo An sin expresión alguna. Prepara a la tripulación. Partiremos en 15 minutos. Con una reverencia, el cabo corrió rápidamente para cumplir las órdenes. An resistió el impulso de suspirar. Esta nueva ayuda debía ponerse en marcha rápidamente. De lo contrario, tendría que dar explicaciones todo el tiempo cuando llevara a cabo acciones que violaran las reglas. ¡Qué exasperante! Muelles de Pouailley. 5 minutos después. A bordo. Salimos en 10 minutos. Gritó el cabo a todo pulmón, provocando que la tripulación corriera en distintas direcciones. Al ver esto, entró en el barco y subió al mástil de la torre lo más rápido que pudo. Al llegar a sus aposentos, se sentó en su escritorio donde estaban sus materiales de trabajo. Con familiaridad, sacó un pequeño rollo de papel y una pluma de ave, sumergiendo esta última en un frasco de tinta. Después de garabatear durante casi 2 minutos, puso su firma especial para asegurarse de que quien recibiría el mensaje lo reconociera como el remitente. Después de inspeccionarlo, enrolló la nota y caminó hacia el halcón mensajero posado en un puesto de observación. Colocó hábilmente un pequeño bote sobre su espalda y lo empujó cuando terminó. Con un aleteo, el pájaro salió volando por la ventana abierta y se elevó hacia el cielo. El teniente lo observó con expresión inexpresiva mientras desaparecía poco a poco del horizonte. Mar del Sur de Moce, aguas controladas por la Nación del Fuego. Bloqueo de la Marina de Fuego. Crucero de la Armada contra incendios y... En el cuartel general del ilustre oficial de alto rango, comandante Zhao. Adelante. Pum, pum, pum y... Un soldado de rango desconocido entró en la habitación. Señor. Se inclinó respetuosamente. ¿Está listo el barco para mi partida? Casi, señor. Pero ese no es el problema. Oh. ¿Nuevas noticias sobre el paradero del avatar? No, señor. Un halcón mensajero asignado específicamente a usted, señor. Oh. El hombre apareció ante la mesa y entregó el pergamino. Al abrirlo un poco, un hombre de cabello gris, ojos color ámbar y piel clara miró el contenido con curiosidad.
Momentos después, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro mientras un destello de burla emergía en sus rasgos. Sin embargo, duró poco, ya que rápidamente volvió a la neutralidad y dejó la nota a un lado. Teniente, necesito que haga algo por mí. Sí, señor. Toma esta nota ahora, transcríbala con mi letra y entrégasela en un mensajero a Oak al alto mando. Yo, como desee, comandante. Tras tomar la nota, el oficial partió rápidamente para cumplir su misión. En cuanto al comandante Zhao, simplemente bajó la cabeza y volvió a su trabajo después de echar un breve vistazo por la ventana. Parece que se acerca una fuerte tormenta. Crack, boom. Reino Tierra del Sur, Cordillera de Colau. El auge del crack. El sonido del trueno crepitando en el cielo resonó en toda la zona. Luca echó un vistazo al cielo nublado que tenía delante, con el mapa sin etiquetas en sus manos, y finalmente levantó la mirada para observar la vasta cadena de montañas áridas que se interponía entre él y Omasu. Este va a ser un día largo. Nuevo capítulo. Decidí subir 2 porque, francamente, puedo admitir que, si bien este contiene información necesaria, es una parte de relleno. Así que otro capítulo después de este. Disfrútenlo. Más piedras de poder. Las de hoy y las de mañana, por así decirlo. Reino Tierra del Sur, Cordillera de Colau. Muy bien, último viaje. Cuando haya caminado lo suficiente, Omasu debería estar en algún lugar más adelante. Al levantar la cabeza, el cielo que oscurecía dejó escapar fuertes ruidos retumbantes. Solo espero poder encontrar refugio antes de que empiece a llover. O tendré que desperdiciar mi ki espiritual para abrir un agujero en una pared de roca. Habían pasado varios días desde Aikan. Después de viajar durante casi una semana, Luca ahora caminaba por la cordillera de Colau. Una gran cadena de montañas, famosa por abarcar tanto la cueva de los dos amantes como el propio Omasu. Al abandonar la zona forestal de la fortaleza, Luca se había asegurado de no dejar rastros sin hacer mucho esfuerzo por cubrir sus huellas. Todo porque, para empezar, no dejó ningún rastro. Simplemente saltando de rama en rama y manteniéndose en lo alto de los árboles en todo momento. En la oscuridad de la noche y con los árboles obstruyendo la luz de la luna, fue difícil adaptarse en los primeros minutos. Todo eso cambió después de ajustar su ritmo y ampliar su percepción. Al colocar ki en las suelas de su calzado, se aseguró de que todo lo que necesitaba era hacer contacto. Con su nivel de control, asegurarse de no caerse por pérdida de concentración fue la parte fácil. Como resultado, había viajado a través del bosque sin ningún otro encuentro no deseado con el Reino Tierra, la Nación del Fuego o los movimientos mercenarios. Con paradas de descanso ocasionales, salió del bosque 4 días después y caminó durante varias horas antes de llegar al borde mismo de la cordillera de Colau. Bueno y... sus pasos se detuvieron. Solo faltaba atravesar la zona hacia su destino. Desafortunadamente, el cielo se nubló y hubo una fuerte amenaza de lluvia. Al ver las nubes oscuras, Luca cayó en una profunda reflexión. Habían pasado casi 3 semanas desde el solsticio de invierno. A pesar de absorber los recuerdos de su predecesor, el calendario del mundo avatar era algo confuso para él, que había vivido 2 vidas. Entonces, según su memoria de la Tierra, el solsticio de invierno debería ser alrededor del 20 o 21 de diciembre. 3 semanas acumuladas dan 21 días. No está tan lejos de un mes. Al sumarlas, hoy es el 10 o el 11 de enero. Es decir, ya no era 99 AC sino principios de 100 AC en el universo Avatar. Vaya. Así que pasé tanto la Navidad como el Año Nuevo como un criminal buscado y huyendo para salvar mi vida, ¿eh? Apenas se había formado la idea cuando se estancó. Porque, técnicamente hablando, en este mundo no existía la Navidad, ni tampoco existía el concepto de celebración del Año Nuevo. Al menos Luca no recordaba nada de eso. Las vacaciones en la Nación del Fuego eran bastante limitadas. Pensándolo bien, solo había un día del festival Esceto. Una festividad establecida para honrar al gran avatar Esceto de la Nación del Fuego. Era tan sagrada que no se permitía la presencia de Agni Kai, ya que estaba prohibido quemar a otro en un día festivo. Quizás había más días festivos antes del comienzo de la Guerra de los 100 años, pero desde la perspectiva de Luca, Sofim probablemente los abolió en favor de las conquistas bélicas. Después de todo, si existieran más festividades como esta, ¿qué pasaría con los maestros fuego que luchaban en el frente sin poder usar su fuego? ¿O la Nación del Fuego tendría ciertos días libres una vez cada 1 o 2 meses? Ahora que lo pienso, no hay muchos días festivos en todo el mundo Avatar.
Celebración de la luna nueva. Carnaval de Koi Voladores. Festival de Yangcheni. Afiliado a la tribu Agua, Reino Tierra y Nación Aire respectivamente y el número total probablemente no excedió las 2 manos. Sacudiendo la cabeza para deshacerse de pensamientos innecesarios, miró a su alrededor una vez más. Pero ese no es el punto. Por lo que recuerdo, Aang pasó un año dominando los otros 3 elementos. Si tuviera que seguir esa lógica, tengo un año. Sin embargo, no aparecía al principio del libro 1. No, comencé desde el arco de la aldea Senlin cerca del solsticio de invierno, y quién sabe cuánto tiempo ha pasado entre ese punto y el momento en que Aang despertó del iceberg. Pero el cometa llegará a finales de verano. Sin una fecha oficial, solo puedo suponer que será a finales de septiembre en el mejor de los casos y mediados de octubre en el peor. ¿Y ahora, ya estamos en enero? Pensó con los ojos entrecerrados. No tengo un año, ni mucho menos. Lo que tengo ahora son 8 o 9 meses de preparación. 8 o 9 meses para hacerme lo suficientemente fuerte como para convertirme en un factor decisivo en el mundo. Preferiblemente hasta el punto en que pudiera decidir el destino de la guerra con sus acciones. Sin embargo, levantó la mirada. Chapoteo. Una pequeña gota de agua le salpicó el costado de la mejilla. Y es más probable que pase la mitad de ese tiempo en la carretera. Caminando, corriendo, viajando hacia mis destinos finales. 3 semanas después del solsticio de invierno. Había recorrido cientos de kilómetros con maniobras y con su propio esfuerzo, pero ¿hasta dónde lo había llevado? Bajó la mirada hacia adelante, mirando montañas infinitas. Los alrededores estaban rodeados de terreno rocoso y rocas grandes y altas hasta donde alcanzaba la vista. Había pasado casi un mes y ni siquiera había llegado a Omasu. Y después de llegar a la ciudad, todavía tenía que seguir avanzando. Frente a él estaba el pantano brumoso, la cárcel, las llanuras áridas, todo eso antes de llegar a la biblioteca de Wanshiton. Ese ni siquiera era el destino principal, sino un objetivo secundario. ¿Cuánto tiempo le llevaría llegar allí? 3. 4 meses. ¿Cuánto tiempo dedicaría a quedarse? 1. 2. ¿Cuánto tiempo le quedaba para consolidar lo que podría o no ganar? ¿Cuánto tiempo le llevaría convertir eso en poder real? ¿Fuerza? ¿Y a dónde iría después de eso? ¿Cuánto tiempo le tomaría llegar allí? Pero sabiendo todo esto, lo peor era que la biblioteca no era su objetivo principal aquí. No. ¿Y qué pasaría con Onomu? ¿Cuánto tiempo tardaría en encontrarla después de que él terminara? ¿Quedaría tiempo? ¿Habría necesidad? Por primera vez, Luca comenzó a lamentar su elección de la era de los dropeos. 99 AG era la opción habitual para él. Pensó eso, pero solo ahora se dio cuenta de que le dejaba muy poco tiempo para convertir el conocimiento en fuerza real. Si hubiera retrocedido unos años más, en retrospectiva, no había tomado ninguna decisión equivocada. ¿Quién sabe cómo habría sido su situación y sus circunstancias si lo hubieran arrojado varios años atrás? Quizás tendría preocupaciones totalmente diferentes. Luca frunció el ceño. Y a todo esto no se suma el tiempo empleado en reponer los suministros, dijo mientras buscaba la bolsa que llevaba en la espalda. Además, me estoy quedando sin raciones. Desde que salió de Aikan, Luca no se había topado con un solo árbol que diera frutos comestibles durante días. Ningún animal tampoco. Como resultado, se había mantenido alimentado con las raciones que tenía en su poder. Eso fue hace días. La última vez que revisó sus provisiones, Luca casi se estaba quedando sin comida para comer. Me llevará varios días completar la caminata para salir de aquí. A menos que tenga suerte, solo entonces tendré la oportunidad de conseguir comida. Hasta entonces, necesito encontrar un lugar donde esconderme de la tormenta que se avecina. Llegó a una conclusión. Este clima no iba a ser lindo. Golpe, golpe, golpe. Después de 10 minutos más de búsqueda activa, Luca se dio por vencido. No había cuevas ni escondites que pudieran servirle de refugio. Al menos, no los había a su alrededor. En ese caso, lo haré yo mismo. Subió a una ladera rocosa, levantó la pierna y la colocó sobre la superficie. Luego, como si hubiera encontrado un punto de apoyo estable, levantó la otra pierna del suelo y se paró horizontalmente sobre la pared. Y así, Luca caminó por la ladera de la montaña con pasos firmes. Su mente se llenó de numerosos pensamientos mientras ascendía. Menos de un minuto después se puso de pie, caminando y se detuvo en una pequeña cornisa. El espacio para estar de pie era pequeño. Tan pequeño que Luca se habría caído si no hubiera podido caminar por las paredes. Sin embargo, eso fue suficiente.
Muy bien, ahora viene la parte más difícil. Después de buscar activamente y no encontrar nada, Luca decidió que como no podía localizar una pequeña cueva para refugiarse de la tormenta, simplemente haría la suya propia. Si recordaba correctamente, la primera tormenta real de la serie fue cuando Aang, Sokka y Katara fueron a un pequeño pueblo. Allí, Aang fue acusado por un viejo pescador de haber abandonado a su pueblo. Sintiéndose culpable, el maestro aire huyó mientras Katara lo perseguía. Finalmente lo encontramos en la entrada de una cueva en el acantilado. Luca pretendía crear una cueva como refugio. ¿Y por qué no lo hizo abajo y tuvo que trepar por el muro? Para evitar que entrara agua cuando empezó a llover. Ahora pasemos a cómo exactamente lo iba a hacer. Panel de estadísticas. Nombre. Luca. Afiliación. Nación del Fuego, atributos. Fuerza 10, Destreza 9, Constitución 11, Ki 2325, Percepción 14, Espíritu Ki 912. Fatiga 2, 100. Alineamiento. Legal malvado. Beneficios personales. Cambio de densidad, absorción permanente de Ki, manipulación del Ki. 186, habilidades dominadas. Sigilo. 16, espada. 16, combate cuerpo a cuerpo. 13, dominio del veneno. 17, disfraz. 16, creación de herramientas. 15, puntería. 16, forzar cerraduras. 15, cultura del reino tierra. 16, interrogatorio. 17, instinto de batalla. 14, evasión y escape. 16, regeneración. 10 puntos de logro asignables, K. Estado. Extraterrestre / rebelde, espía fugitivo. Había pasado mucho tiempo desde que abrió su panel. Principalmente porque muy pocas cosas iban a cambiar. En segundo lugar, incluso si algo cambiaba, él sabía exactamente qué era. Género. 895-2325. Ki espiritual. 1112-912. ¿Quién hubiera pensado que hace unas semanas mi estadística Ki era prácticamente de un punto? En ese momento, estiró el brazo y abrió bien la palma de la mano. Una expresión ligeramente fruncida en sus cejas mientras el ki dentro de su ser comenzaba a agitarse. Una energía regular, de color blanco marfil, surgió de los poros de sus manos y comenzó a converger en su palma. Reúne la energía en tu palma y concéntrate. Como era la primera vez que intentaba este truco, Luca puso la máxima concentración para materializar lo que quería crear. Bajo su mirada, volutas de ki convergieron en su palma para formar una bola de energía esférica. Después de lo cual comenzó a girar rápidamente. El secreto del éxito reside en la energía giratoria. No se trata solo de hacerla girar, sino de hacerla girar en múltiples direcciones simultáneamente. Luca recordó cuidadosamente las enseñanzas de cierto pervertido inmortal de cabello blanco y terrible sentido del vestir a quien le encantaba jugar con sapos. Una bola de energía tomó forma en su mano y, lentamente, comenzó a girar. Al principio a un ritmo constante, luego cada vez más rápido, con cada aumento en la rotación, las cejas de Luca se fruncieron aún más. Imitar esto es más difícil de lo que pensaba. Finalmente, una gran bola de ki emergió en su palma, y las corrientes de energía dentro de ella giraban caóticamente en todas direcciones mientras estaban atrapadas dentro de una esfera perfectamente estable. Después de experimentar en varias ocasiones, este fue el resultado final que surgió de su deseo de recrear un movimiento clásico de una reliquia infantil diferente. Hoy Luca lo había conseguido después de varios intentos en los últimos días. Bueno, entonces sí. Volvió la mirada hacia la ladera de la montaña que tenía justo delante. Luego, levantó la palma de la mano que llevaba la bola giratoria de destrucción caótica y la golpeó con fuerza. Siempre quise hacer esto. Rasengan. Un grito fuerte, un tanto infantil, surgió de algún lugar dentro de la cordillera Koala. El siguiente momento, auge. Al hacer contacto, las rocas en el camino se pulverizaron y la ladera de la montaña se derrumbó por el impacto. El polvo y los escombros fueron arrastrados hacia adelante. Mientras tanto, gente de Power Stones. Una gran zona de la pared de roca se derrumbó y comenzó a caer hacia adentro, el área bajo sus pies siguió sus pasos. Al ver esto, Luca saltó rápidamente hacia atrás en retirada. El Rasengan se disipó y su cuerpo se alejó de la pared del derrumbe. El fuerte sonido, parecido a una pequeña explosión, resonó en una gran zona de Kolau. A Luca no le importó. Una vez que el polvo se asentó, volvió a subir varios escalones para ver un gran agujero lo suficientemente grande como para que cupiera un humano y entró. El daño causado por el Rasengan se concentró hacia el interior,
creando efectivamente un área con una altura de 7 pies y una longitud de 3 a 4 metros. Es un poco deficiente. A decir verdad, el poder destructivo no era tan grande como él esperaba. Al menos, comparado con las cuchillas de la navaja Ki, palidecía en comparación. Por supuesto, eso podría atribuirse al hecho de que uno tenía un alcance más amplio mientras estaba concentrado en un área específica. Al menos, eso era lo que él pensaba. Luca dio 2 pasos y miró mejor. Habría sido más práctico doblarlo. Al ver que el espacio creado no era ideal, otra bola de ki en espiral comenzó a acumularse en su mano derecha. No era lo suficientemente grande, por lo que tuvo que abrirlo aún más. Una vez que se formó la pelota la primera vez, la formación posterior fue más fácil. Sin embargo, retumbar. Los movimientos de Luca se detuvieron ante el sonido de la tierra retumbando. Disipando el Rasengan, se giró para mirar por el agujero que había creado. Podía sentir que otra zona de la montaña temblaba, a pesar de que aún no hacía nada. ¿Qué podría? Al girar la cabeza, vio que caían pequeñas cantidades de escombros más allá del agujero. Finalmente, el temblor se detuvo. Vino desde más arriba, en la montaña. La curiosidad pudo más que él. Luca salió del pequeño agujero que había creado, se adhirió a la ladera de la montaña una vez más y siguió subiendo. Los escombros habían caído desde arriba, lo que significa que lo que había sucedido había tenido lugar más arriba en la montaña en la que se encontraba en ese momento. Muchos fenómenos podrían explicar el temblor que sintió. Después de todo, simplemente le lanzó una bola de energía furiosa contra el costado. Desprendimientos de rocas, deslizamientos de tierra, temblores secundarios y tal vez incluso inestabilidad estructural. Por supuesto, también existía otra posibilidad, una que estaba considerando actualmente después de llegar al área. Una cueva. Más arriba, en la ladera de la montaña, se podía ver un gran agujero que conducía a una cueva oscura y lúgubre, con polvo en el aire debido al estruendo. Golpe, golpe, golpe. Dando varios pasos hacia adelante, se detuvo en la entrada del agujero que conducía hacia la montaña. Estaba oscuro. Muy oscuro. Se acercaba la noche y las nubes oscuras habían bloqueado el sol mucho antes en el día. Sin la luz del sol para iluminar, Luca apenas podía ver más allá de varios metros de profundidad. De todas formas, no importaba. Una cueva oscura y espeluznante que conduce al interior de una montaña. Luca levantó una ceja. ¿Por qué esta escena le resultaba tan familiar? Crack boom. Un trueno resonó en el cielo. Una escena que hizo que Luca frunciera el ceño. Pronto llovería y necesitaba refugiarse lo antes posible. Su mirada se desvió hacia el túnel que tenía frente a él. Mientras intentaba hacer una pequeña área en la ladera de la montaña para descansar, inadvertidamente provocó otra abertura más arriba en la montaña. Ambas eran cuevas y, aunque la suya no estaba completa, esta parecía conducir a lo más profundo de la montaña. Normalmente sería una buena opción refugiarse. Eso sería, por supuesto, si se tratara de una cueva normal. Estas paredes. La oscuridad no le permitía ver muy lejos, pero por lo que podía ver, rápidamente hizo una deducción. Esos muros no son naturales. Fueron tallados por algo. Luca pensó con los ojos entrecerrados. Si ese fuera el caso, significaba que algo o alguien había estado aquí antes. Toda la forma no parecía una cueva formada naturalmente, sino más bien hecha artificialmente. En cuanto a si era obra de un ser humano o de un animal, Luca no lo sabía, pero una cosa era segura. No iba a entrar para averiguarlo. A diferencia de lo que ocurría en la Tierra, en este mundo existían bestias monstruosas, algunas de ellas de tamaños enormes, incluso más grandes que el bisonte volador del Avatar. Sus hábitats variaban y no era raro que algunas de estas criaturas vivieran dentro de cavernas. En el desierto de Siwon, un grupo de grandes insectos voladores conocidos como avispas ratoneras vivían dentro de túneles en la cima de una enorme formación rocosa. Luca no sabía cuál sería la reacción de una persona normal, pero en las películas y novelas, una escena así normalmente era seguida por alguien o un grupo de personas corriendo hacia una cueva de origen desconocido. Las razones para ello variarían. Quizás un grupo de aventureros o mercenarios contratados para localizar y recuperar un artefacto perdido. O un grupo de adolescentes ignorantes en una especie de viaje de supervivencia, que se topan con algo en lo que probablemente no deberían involucrarse. Y lo peor de todo, pura y natural curiosidad abrumadora. Las películas de terror al aire libre de Hollywood generalmente tenían escenarios similares, con el objetivo de que todos los personajes entrarán en la cueva oscura y espeluznante por diferentes razones de conveniencia de la trama.
Por eso me resultó familiar. Como alguien que amaba las películas y las novelas en su vida pasada, podría enumerar un montón de películas con ambientaciones similares si tuviera suficiente tiempo. Desafortunadamente, si bien podría haber sido entretenido con un tazón de palomitas de maíz frente al televisor, Luca no iba a seguir ese camino. Una cosa que todas esas obras tenían en común era que el futuro de quienes las hacían nunca terminaba bien. Los mejores ejemplos son varias personas asesinadas y miembros del grupo protagonista asesinados uno por uno de formas espantosas y horrorosas. Fue una alegría verlo, pero de ninguna manera iba a considerar la posibilidad de que algo así le sucediera aquí y ahora. Esto era la vida real, no un espectáculo de terror. Y a Luca se le ocurrían 100 y una formas de meterse en ese túnel que podrían arruinarlo. Uno podría pensar que estaba exagerando, pero con todo lo que había experimentado en menos de un mes, no estaba dispuesto a correr ningún riesgo. Esta no era una novela de fanficción. Entonces apartó la mirada del agujero y miró a lo lejos. Lo que apareció a la vista fueron grandes montañas, tierra rocosa y griega. Luca estaba un poco sorprendido. A lo lejos, lo que parecía ser un pequeño asentamiento a varios kilómetros de distancia. ¿Esta cordillera tenía habitantes? La idea de ir al otro lado del océano le vino a la mente al ver un asentamiento humano. Después de todo, ¿quién preferiría dormir en una cueva en lugar de vivir junto a otros humanos? Por supuesto, fue solo por un momento. La tormenta se acercaba y seguramente llegaría antes de que él pudiera llegar. Esperemos a que pase la tormenta. Quizá podamos dormir toda la noche y salir por la mañana. Finalizando sus pensamientos, se dio la vuelta y se fue sin dudarlo. Atando Ki a sus pies y descendiendo la montaña hasta el lugar donde comenzó. Los segundos transcurrieron. ¡Ojo! Toda la ladera de la montaña tembló de nuevo cuando Luca amplió la cueva inicial para hacerla más ancha y así poder albergar más alojamiento. Mientras tanto, una ráfaga de viento frío y escalofriante emergió de la oscura y lúgubre entrada de la cueva. Horas después y... retumbar. La noche cayó mientras los truenos en el cielo retumbaban fuerte con una fuerte lluvia. Después de muchos meses, el suelo estéril de Colau dio la bienvenida al agua fresca del cielo. En lo alto de la ladera de la montaña se podía ver una pequeña cueva hecha por el hombre, iluminada por el resplandor del fuego. Si no recuerdo mal, este debería ser el episodio de la tormenta. Al observar el clima tormentoso afuera, la mente de Luca divagaba. En la serie Avatar, Katara, Sokka y Aang se detenían en un pequeño pueblo para conseguir suministros. Allí, el grupo se encontraba con un hombre severo que regañaba a Aang por abandonar a su gente y al mundo. Aang entonces se deprimiría, huiría y se escondería en una cueva similar a la que se encontraba actualmente. Luego tenga una sesión con Katara revelando sus cicatrices ocultas de cómo abandonó a su gente tal como dijo el hombre. Finalmente, saldrían a salvar al estúpido Sokka que ignoró las advertencias y estaba a punto de ahogarse en una tormenta. Mientras Zoro le explica a sus hombres qué fue exactamente lo que pasó para que Zuko fuera quien es hoy. ¿Cómo pudo deducir todo esto? Porque la tormenta fue el primer episodio de la serie en el que realmente llovió. Aunque no se podía utilizar como base exacta, en realidad no importaba mucho, así que a Luca no le importaba. De todos modos, supóngalo de esa manera. No le hace daño a nadie. Me llevará varios días atravesar Colau. Si puedo encontrar un caballo avestruz, un carruaje o algún medio de transporte que no sean mis dos pies, tal vez pueda acortar el tiempo. Debido a las grandes montañas que bloqueaban el camino, era imposible ver Omasu desde lejos. Pero no debería estar tan lejos de aquí. Una vez que llegó al pueblo, pudo hacer algunas averiguaciones y saber exactamente a qué distancia se encontraba. Duerme primero. Extendiendo la mano hacia su bolso, sacó el uniforme del Reino Tierra que había conseguido en la fortaleza Aikan. El rebelde de la Nación del Fuego hizo una bola con el uniforme y lo colocó en el suelo antes de colocar su cabeza sobre él como una almohada improvisada. La hoguera se apagó, sumiendo en la oscuridad la cueva que había creado, aunque proporcionando calor residual. En el lado de la montaña, alejado del suelo, Luca podía descansar tranquilo y conseguir una buena noche de sueño. Sería bastante difícil que algo pudiera atacarlo desde su posición actual. O al menos eso es lo que reflexionó. Afuera, la lluvia continuaba cayendo bajo el cielo nocturno. El trueno cayó una vez más, iluminando la montaña por una fracción de segundo. Mientras Luca dormía, la noche tormentosa avanzaba y la oscuridad envolvía a la montaña como un velo de luto. La lluvia azotaba el terreno rocoso con un ritmo implacable.
Dentro de la cueva que Luca había creado, el rebelde de la Nación del Fuego dormía agitadamente, exhausto por su terrible experiencia. Más arriba en la montaña se alzaba una cueva cuya entrada era una bocanada de oscuridad. La misma que Luca había dejado atrás. Entonces sucedió. En ese momento, en sus profundidades, un resplandor de otro mundo bullía, la lúgubre cueva que se había sumido en la más absoluta oscuridad con la desaparición de la luz del día se iluminó con un brillo antinatural. El aire alrededor de la cueva parecía ondular y distorsionarse, cargado de una energía siniestra que repelía la furia de la tormenta. Cuando los relámpagos destellaron, el interior de la cueva reveló formaciones rocosas retorcidas y aterradoras, como dedos que intentaban agarrar algo. Las sombras danzaban sobre las paredes y evocaban visiones de rituales antiguos y olvidados. Entonces, una presencia se movió. Una forma grotesca y monstruosa comenzó a tomar forma en la entrada de la cueva. Miembros retorcidos, como ramas nudosas de árboles, se desplegaron desde la oscuridad. Los ojos brillaban con una luz verde antinatural, arrojando un resplandor profano sobre las rocas circundantes. El cuerpo de la criatura, una masa de tentáculos que se retorcían y pulsaban, parecía moverse y retorcerse como un ser vivo. Sus fauces, una parodia retorcida de una boca, se abrieron de par en par, revelando dientes dentados. Por un instante, la horrible forma de la criatura quedó bañada por un resplandor púrpura. Luego, comenzó a disolverse. Sus extremidades se estiraron y se convirtieron en tentáculos oscuros y amorfos. Los ojos verdes se desvanecieron y fueron reemplazados por una oscuridad abisal. La forma de la criatura se sumergió en una sombra, su presencia aún era palpable. Con cada destello del relámpago, la sombra avanzaba lentamente, bajando por la ladera de la montaña. ¡Bum! Un trueno sacudió el aire. La sombra continuó su avance implacable. A medida que la sombra se acercaba, la lluvia se intensificaba. Pasaron unos segundos hasta que apareció en una abertura. Dentro de la cueva hecha por el hombre, se podía ver una figura descansando profundamente dormida. Esta noche la luna se negó a adornar las tierras con su luz mientras las nubes oscuras lo impedían. Con la fogata apagada, todo en la cueva quedó completamente oscuro, lo que hacía difícil ver lo que había dentro. Crepitar. El trueno golpeó nuevamente, revelando una criatura monstruosa parada en la entrada de la cueva de Luca mientras Luca yacía profundamente dormido. Por desgracia, el trueno solo duró un momento. Al igual que con su desaparición, la cueva volvió a quedar sumida en la oscuridad. Varios segundos después, reapareció de nuevo, la criatura ahora varios metros más cerca que antes, sin emitir sonido alguno mientras avanzaba. La cueva de Luca, una vez un santuario, ahora parecía vulnerable a medida que la sombra se acercaba bajo la lluvia cada vez más intensa.